Un segundito, por favor. Bueno, chicos, nuevamente muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Después del tema de las exposiciones, no sé si algún grupo quedó pendiente por exposición, que fue los que participaron en el evento de hace 8 días, o ninguno lo hizo. Pues ninguno participó, creo que ustedes ninguno participó. Fue más que todo el del grupo de la mañana. Bueno, entonces, no siendo así, vamos a empezar nosotros. Entonces, la última vez que hemos recibido clase, hace 15 días, porque esos 8 días fue más que todo como exposiciones, que yo les dije que esa información me la tuvieran ahí porque la vamos a utilizar más adelante. Entonces, vamos a seguir con el tema que hemos hecho hace 15 días. Hace 15 días terminamos el tema de todo lo que es la parte del sector metalmecánico. Bueno, aclarando, los procesos generales o más utilizados en el sector metalmecánico, tanto la parte de trabajo en caliente, corte de metales, entre otros, ¿cierto? El día de hoy vamos a continuar con el siguiente sector. Yo les había comentado, denme por favor un segundito, chicos, me disculpan. Qué pena, chicos. Entonces, en este caso, habíamos quedado de que ya íbamos a continuar con el siguiente sector. Entonces, para poder continuar con el siguiente sector, y supe que tenía que mandar ese correo urgente, vamos a iniciar con la parte del procesado de polímeros. De pronto ustedes en ciencias de los materiales llegaron a ver algo sobre el tema de los polímeros. Si no, simplemente vamos a mencionarlos, pero vamos a enfatizar más en los productos que realizan en los polímeros, ¿cierto? Un polímero como tal es un conjunto de moléculas que unidas entre sí se combinan para generar un material, ¿cierto? Existen diversa cantidad de polímeros, en mil cantidad de combinaciones. Obviamente todo depende obviamente de lo que se requiera. Normalmente nosotros conocemos los polímeros y hemos interactuado con ellos todo el tiempo y los hemos visto más que todo en lo que es la parte de los plásticos, que es donde más se han utilizado. Entonces, el procesamiento de los polímeros se enfoca netamente es en adquirir ese tipo de productos que son de uso cotidiano, uso diario, en el cual su proceso tiene como finalidad obtener esas predeterminadas y que normalmente nosotros ya hemos conocido y hemos utilizado, ¿cierto? Entonces, ese tipo de polímeros tiene diferentes tipos de procesos o actividades que se le pueden realizar. Entre los más importantes, ¿por qué lo menciono? Porque es que para trabajar con polímeros hay demasiadas cantidades de maneras de trabajar con polímeros, pero los más importantes que en ese momento se pueden destacar, o los que más utilizan aquí en Colombia, en la ciudad de Medellín, son los que les voy a mencionar. El colado o el moldeo de polímeros, que es como el más común y más artesanal de todos, ¿cierto? Es como el primero. Eh, Moldeo por compresión, moldeo por transferencia, el moldeo por soplado, el moldeo de polímeros por inyección, el de extrusión y el termoconformado. Esos son más o menos los que vamos a ver el día de hoy para después continuar con las actividades y con lo que vamos a seguir. Listo. Entonces, iniciemos. El primero es la parte de colado. El colado es el de polímero, es el vertimiento de material polímero en un molde para que se endurezca. Entonces, normalmente nosotros, aunque de pronto no han llegado a usted a ver ese tipo de polímeros o resinas,
De pronto yo lo muestro por acá. Este tipo de resinas son materiales en los cuales se calienta a una temperatura hasta volverse líquida, ¿cierto? O polímeros líquidos. Este tipo de polímeros como tal tiene como objetivo es que ingrese un material más duro para finalmente convertirse y fusionarse de acuerdo al molde donde es sujetado. Normalmente este tipo de colado no es un proceso en el cual necesita ningún tipo de, de presión o fuerza, y eso es como de lo más importante que podamos observar, ¿cierto? En el siguiente colado vamos a mencionar el más común, que en este momento es el colado simple. El colado simple simplemente se reduce a que tenemos un molde en el cual dentro de ese mismo molde se vierte el material, se espera que se endurezca y se saca el material. Normalmente el molde está hecho de un material mucho más resistente, como es la parte de madera, metal, yeso de determinados plásticos, determinados o vidrio, ¿cierto? Entonces, eso en ese momento son como los principales que utilizan para ese tipo de colado. Creo que no es necesario como a qué nos referimos. ¿Qué producto normalmente utiliza este tipo de colado artesanal o colado simple? Ejemplos como el bola de billar, láminas, piezas de muebles, cristales, gafas de sol, mangos para herramientas, entre otros tipos como tal de productos. Hay que tener en cuenta que entre esa calada simple hay dos tipos principales que es lo que hay que entender y comprender. Entre esos están lo que es la parte de inclusión y encapsulado. Ambas, ambas utilizan el mismo sistema de colado, que tenemos un molde y en ese molde se vierte material. Pero estas dos maneras diferentes o dos tipos especiales de colada hay que entenderlos. En la parte de inclusión no es muy utilizada para muchos productos. ¿Por qué? Porque es que consiste en recubrir todo el objeto completamente por el plástico transparente o por ese momento por la resina y se mete en un molde y finalmente se genera este producto que ven en este momento acá, donde pueden observar que dentro del mismo se encuentra una cantidad de partículas y está totalmente encapsulada dentro de la resina. Este tipo de tratamiento normalmente se utiliza para conservar, exponer o estudiar un objeto. Más que todo utilizaba en el área de biología para poder utilizar especímenes de animales y plantas para poder finalmente analizar sus características. Esos son más o menos como los principales métodos de inclusión o para qué sirven. En encapsulado es similar al tema de inclusión porque protege un parte del material. La diferencia es que, como lo acabé de mencionar, parte del material. Se pueden dar cuenta, aquí nos dan un ejemplo de encapsulado, en el cual todo el corazón de ese componente electrónico está protegido por una resina de plástico y que es realizado por medio del sistema encapsulado, pero todo lo que son las conexiones del mismo, que pueden ver en este momento en la parte inferior, están totalmente descubiertas para poder hacer las conexiones correspondientes. El encapsulado se encarga de recubrir como tal el producto, normalmente se utiliza para componentes eléctricos y se implica en que la resina colada se encapsula parte del material, más no todo el material. No sé si de pronto que tengan algún tipo de duda. O todo claro. Como no puedo ver mucho el chat, listo. Características de ese tipo, de las coladas en general, o el moldeo por polímeros. Se utilizan plásticos en polvo, o en ocasiones también se utiliza plástico para reciclable. Normalmente el objetivo de esto es que el material se introduce a un horno en el cual este horno extiende su calor uniformemente sobre todas las paredes para poder derretir el material y así poder fundirlo para poder colocar o aplicar en el molde deseado.
Como dice en ese momento, después de derretido fundido material, se introduce una cámara de enfriado, a la vez continúa girando girando es con el fin obviamente de un sistema de secado más rápido, obviamente no es totalmente obligatorio, ¿cierto? Entonces, entre estos mismos son como las características principales. Se utiliza plásticos en polvo, ¿cierto? Se utiliza dentro de un molde que es calentado de manera uniforme para mantener un estado líquido estable y finalmente se vierte el material. Después de conocer este tema de la colada simple, vamos a pasar al primer moldeo que se llama moldeo por compresión. El por compresión es de los más antiguos y muy utilizado para los plásticos termofijos. Los plásticos termofijos, son todos los productos, como ven en este momento acá, que tienen una dureza alta, ¿cierto? Fijos, sumamente estables, no son tan maleables. Entonces, este tipo de moldeo se utiliza para este tipo de plásticos. Se aplica también para los discos fonográficos. Para ustedes que son tan viejos como yo, saben que son discos fonográficos, ¿cierto? Pero si de pronto no saben qué son discos fonográficos, aquí se los voy a mostrar. Esos son los discos fonográficos, o los famosos LPs, como ustedes de pronto, no creo que lo han tocado, pero sí. Me he hecho entender. El proceso para un plástico termofísico es el siguiente: se coloca en el fondo de un molde calentado una cantidad fija de compuesto llamado carga, es decir, el material. Se une las mitades del motor para comprimir la carga y forzarla a tomar la forma de la cavidad. Se calienta la carga a través del molde para que polimeriza y cubre el material, es decir, para que se una y se transforme en una pieza sólida y se abre el molde y se retira el producto. Aquí en este momento les voy a mostrar un ejemplo de cómo se realiza, para no usar mucho ancho de banda. Aquí podemos ver el material. En este caso, en este ejemplo que están haciendo, están utilizando lo que son la parte de resina y adicional están añadiendo madera. ¿Por qué? Porque dentro del material que están haciendo, sus características se componen de esos factores. Entonces aquí pueden observar, aquí vemos el molde. Se vierte material dentro del mismo molde. Eso lleva como tal a transmitir el calor al molde para que el producto sea más maleable y se entra al horno para el calentamiento del material. Ya con el material a un nivel más maleable, se procede a hacer el prensado, es decir, la compresión del material dentro del mismo. Como pueden observar, va ejecutando como tal esa presión. Pasa un proceso como tal de enfriamiento en esa posición para finalmente abrir como tal el molde y sacar la pieza.
Entonces, en este tipo de moldeo se aplica más que todo para materiales duros y elastómeros, piezas pequeñas, compuestos conformados por fibra de vidrio. Así eso puede ayudar también a hacer recubrimientos, estampado en chapas, pero en la parte de los LPs, entre otro tipo de productos. ¿Cierto? Es más o menos como el moldeo por compresión. Moldeo por transferencia. En este proceso se carga un termofijo performado en una cámara en la cual tiene una cavidad donde se calienta y se aplica una presión para suavizar el polímero y así adecuarlo al molde. Muy importante, en este caso anteriormente vimos que el material es vertido en el molde, se calienta y luego se hace la presión. En la transferencia vamos a ver algo similar, pero en este caso van a ver una diferencia. Pueden observar en este momento que el material se va a llenar. Bueno, yo lo vuelvo mejor para que no se salga vacío. Totalmente vacío, en el cual el material se vierte por medio de esta inyección. El material pasa al molde que ven en la parte inferior por medio de cavidades. Lo pueden ver acá. Para finalmente salir el material con las partículas ya listas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es el aspecto del moldeo por compresión, ¿cierto? Pero mira la gran diferencia con el moldeo por transferencia. Aquí tenemos el material, perdón. Aquí tenemos el material y el material se comprime hasta caer en la horma, ¿cierto? La diferencia acá es que ya el material está totalmente caliente y entra por medio de cavidades a una temperatura para entrar de manera líquida al molde y finalmente salir la pieza. En este caso, la cantidad de fuerza que debe realizar para poder generar la horma necesaria no es tan fuerte no es tan alta como la compresión, ya que el material se calienta y se mete como por medio de inyección. Y pueden ver en este momento un ejemplo en el cual hay una cámara de transferencia que tiene el material. Ese material ayuda a entrar en el molde requerido para finalmente quedar la pieza que yo necesito. ¿Dudas hasta aquí? ¿O todo claro como el agua? ¿Todo claro como el agua? Profe, en estos procesos que usted nos está mostrando, en ningún momento hay una mezcla, o sea, que algo mezcla los materiales, sino que ellos los echan tal como es, ¿cierto? Sí, la gran mayoría, depende, eso sí, qué pena, depende. Digamos, en el caso de los polímeros, hay muchos polímeros que los solicitan ya con la cantidad que se requiere. En ocasiones, como en el primero que fue por compresión, digamos que ellos hicieron una mezcla entre lo que es la parte del polímero y lo que es la parte de madera, ¿cierto? Todas las combinaciones se realizan mucho antes de este proceso, en el cual en la parte de diseño se ejecuta qué porcentaje de cada uno de los tipos de polímeros se va a incluir en ese producto. Ejemplo, ¿para qué lo estoy mencionando? Muy sencillo. Ustedes han visto que hay botellas de agua en las cuales usted le puede dar la vuelta sin ningún tipo de inconveniente, porque esa es su función, que sea fácil de poder reciclar. Mientras que hay otros tipos de polímeros de plástico que son muy duros, como el tema del detergente, el Suavitel, no, entre esos tipos de plásticos que son extremadamente duros. Pues depende obviamente del tipo de producto, es una mezcla, pero esa mezcla que tú mencionas sí se realiza, pero mucho antes del proceso productivo, en la parte del diseño, en la parte química, a empezar qué porcentaje de cada uno de estos convierte. ¿Es claro? Sí, profe, sí, sí, muchas gracias. Perfecto.
Dime, te escucho. ¿Le dio pena? Bueno, de aquí vamos a seguir al siguiente moldeo, que es moldeo por soplado. Es una tecnología que se aplicaba, o sea, se ha creado desde el vidrio. Es decir, este sistema no existía de una hacia el plástico, hacia los polímeros, sino que existía desde el aspecto del vidrio. ¿Cierto? En este momento estamos hablando que es un proceso en el cual se sopla con aire a través de una preforma tubular en caliente y se adapta a un molde y se moldea de manera, o se moldea de manera artesanal. Normalmente, ¿cómo funciona este sistema? Este sistema solamente de soplado lo que hace es lo siguiente. Tiene un material, una materia prima, o en este caso un semi-elaborado, que son estos tubos que les voy a mostrar. Como pueden observar en este momento acá, estos tubos que ven acá, son unas preformas previamente inyectadas, es decir, que ya tienen como tal un proceso anterior en el cual se les dio esta forma, la boquilla como se han visto de pronto una botella de plástico y todo, y una forma circular, tubular, perdón, para poder ejecutar la acción. Entonces, este material pasa por un horno para recalentarse y poder que se vuelva algo más maleable. Entonces, al introducir la preforma recalentada a un molde, que pueden ver en este momento acá, a un molde, se procede a hacer la inyección de soplado, es decir, el soplado a presión, y esto ejecuta que todo el material se expanda, y se expanda al ancho y y a las medidas que requiere como tal el producto. Aquí lo van a volver a ver cómo funciona, en el cual la preforma tubular se coloca caliente en el molde y por medio de esa pistola, en la parte superior, se le ejecuta la fuerza del aire para poder que el material se extienda en las medidas que el molde ya está ejecutado. Este es uno de los procesos como más utilizados a nivel mundial, ¿cierto? Es para la parte de diferentes tipos de botellas de plástico, diferentes medidas, diferentes presentaciones, por medio de inyección, pero, pero existe un proceso que le complementa a este que lo vamos a ver más adelante, ya se darán cuenta. Y es el siguiente, el moldeo por extrusión y soplado. Si recuerdan anteriormente, hablábamos de que la preforma cilíndrica ingresaba y después de ingresar se ejecutaba la preforma totalmente sellada y simplemente se le ejecutaba la acción. En la extrusión y soplado tiene dos procesos aparte. Uno es la parte de extrusión. Si ustedes recuerdan en esta presentación, mucho más atrás, aprendimos sobre qué es la extrusión, en el cual dijimos la extrusión es el proceso en el cual un material se forma de acuerdo a una necesidad y de acuerdo a unas directrices que tiene en este momento de medida, ¿cierto? En el caso de los polímeros, cuando hablamos de moldeo por extrusión, nos referimos a lo siguiente. Si vemos en este momento, eso está dividido en dos partes. En la parte de arriba está la parte de extrusión y la parte de abajo ya la conocemos, que es la parte del soplado. De la parte de extrusión vamos a poder ver aquí un sistema también de inyección que vamos a ver más adelante, pero por todavía no, que lo que hace es que vierte el material y lo empuja. Esa es la resina o polímero que lo empuja, y acá están los dados que le dan la horma para que se haga de manera tubular. ¿Pueden ver? Esta manera tubular, si se pueden dar cuenta en la parte inferior,
está abierta. Entonces, primero, la extrusión le da forma de manera totalmente recta y se cierra en el molde, cerrando inmediatamente el sistema como tal. Y ahora sí, pasar el proceso soplado en el cual se le aplica el aire y termina en la botella final. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre los dos? En este es un sistema más para trabajar un sistema productivo en masa. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente ese también lo puede realizar, pero este puede sistematizarse mucho mejor porque no depende de unos sistemas, unas preformas, sino que continuamente se va produciendo las botellas sin necesidad de precalentar. Se gana mucho más tiempo, mucho más rápido. Pero todo depende del tipo de producto que se vaya a requerir. Siguiente, moldeo de inyección y soplado. El moldeo de inyección es uno en los cuales ha apoyado a todos los anteriormente mencionados, en el cual yo les comenté. Se pueden dar cuenta que acá en la instrucción tenemos un sistema de inyección. ¿Qué es lo que hace el sistema de inyección? El sistema de inyección lo que hace es que coge el material, lo recibe en gránulos o en polvo, depende de lo que se va a utilizar, y el mismo material lo recibe y lo va calentando mientras lo va empujando por el dado que da la horma o por el sistema de salida, el cual ese cilindro hidráulico lo que hace es que lo va sacando como en el caso de con lo que ustedes han molido alguna vez para hacer arepas, el maíz. No, es que les va a tocar eso, por Dios. Pero bueno, lo que hace el sistema como tal es empujar el material hacia afuera. Pues madre, bueno, chicos, un segundo, que es que como al frente hay como que una finca. Un minuto, por favor. Ay, qué pena, chicos. Entonces, este es el sistema de moldeo por inyección. Consiste en calentar el polímero, introducirlo en un molde mediante altas presiones, producir piezas de diferentes tamaños, en el cual ese sistema o las ventajas principales de ese sistema es que es un sistema en el cual no hay que esperar a que se caliente el material, sino que el material ingresa y mientras va pasando por todo el sistema o por todo el cilindro, se va calentando y va saliendo de manera de la cantidad deseada y la maleabilidad deseada. Eso apoya mucho mantener un índice de calidad, un índice de productividad alto, en el cual los productos que requieran de manera rápida utilizan mucho el sistema de inyección. No sé si puntos acá tengan algún tipo de duda, chicos. Profe, ese tubo, por ejemplo, ¿cuánto mide? Pues, o para quitar pues para que sea eficiente a la hora de usarlo. ¿Quién fue que me habló? Ah, David. David, mira, normalmente ese tipo de tubos varían mucho su tamaño dependiendo de, primero,
la cantidad de temperatura que puede llegar a utilizar o puede llegar a tener este material. ¿Por qué? Porque muchos de estos tipos de inyectores que son viejos o son muy antiguos, en los cuales la temperatura es muy baja, y para poder que el material salga totalmente líquido necesita un recorrido largo y puede llegar entre 1 metro, 1,50 metros, dependiendo, ¿cierto? Hay otros que son cada vez más actualizados, cada vez más modernos, en los cuales puede ser más pequeño, porque obviamente su material en el cual es construido soporta y tiene capacidad de temperaturas mucho más altas, o puede mantener o subir su temperatura de manera más rápida, y en la cual ayuda a que el material no necesite tanto recorrido para irse calentando de acuerdo a cómo va ingresando el material, ¿cierto? Entonces todo depende primero del tipo de producto que se necesita, porque algunos necesitan más calor que otros. Y lo segundo es que también depende del tipo de modelo de la máquina, porque hay muchas máquinas que, no sé si ustedes han visto que hay muchas máquinas que cada vez menos espacio han tenido capacidad de cosas muy grandes. Entonces todo depende de esos conceptos. Es claro, David, pero normalmente los primeros estaban entre 1,5 metros, ¿cierto? 1,2 más o menos. Ya después de ese tiempo ha empezado a reducirse, o también ha llegado a aumentarse más cuando, digamos, ya no son polímeros, sino que ya pues otro tipo de materiales. Ah, listo, profe. Gracias. Con gusto. Siguiente proceso, calandrado. El calandrado es uno de los sistemas o procesos que también son muy antiguos, pero también son muy utilizados en la actualidad. Este se conforma de la fabricación de láminas, más que todo flexibles y semirrígidas, de un espesor determinado de acuerdo a lo que se requiere. Pueden pasar el material previamente plastificado por un enterriero entre dos cilindros. ¿Qué hace estos cilindros? Lo que hace es unir por medio de la presión el material para finalmente obtener una lámina totalmente bruta y en las dimensiones que se requieren. Aquí vamos a poder ver un ejemplo en el cual se coloca un plástico fundido, que es un plástico totalmente, pues, totalmente líquido, pero no como agua, sino un espesor obviamente mucho mayor. Y ese plástico fundido entra por unos rodillos que lo que hace una presión, y continúa pasando por rodillos para cada vez una presión mayor y mayor para generar finalmente el espesor y el producto que se requiera. Lo que es que une los polímeros para generar el producto deseado. Aquí aquí vemos un ejemplo en el cual podemos ver de este material que ven en este momento, que es totalmente sólido, pasa por un proceso de calor, que en este caso lo está haciendo por medio de un sistema de inyección. Aquí en este momento ven donde se vierte el material, pasa por un proceso de inyección para mantener un calor y una temperatura del material, ¿cierto? Todo este proceso, mire, puede dar cuenta que aquí pueden hasta 3 metros. ¿Por qué? Porque el material que están utilizando en este caso requiere un nivel de calor mucho mayor. Entonces, aquí en este momento, ya después de este material, de estar líquido, se vierte. En este caso lo que hacen son varias mangueras, porque ese sistema no es como el anterior, que es vertical, sino horizontal, en el cual vierte el material y lo reciben estos dos rodillos, que lo que ejecuta es una acción de unión de todos de esos polímeros, para finalmente pasar por varios rodillos, como pueden ver en este momento acá, y finalmente traducirse en una lámina. ¿Qué lámina? Esta es la máquina que ven en este momento acá. Pueden ver que es un material bastante duro. Entonces, por eso mire que, como comenté anteriormente, el sistema de inyección depende del tipo de material también. Algunos necesitan un sistema mucho más largo. Mira que ese material es tan fuerte que necesita todo ese tiempo, esa trayectoria, para poder calentarse y quedar en la cantidad y la variabilidad correcta. Siguiendo, pasamos al termoconformado. El termoconformado
es un proceso en el cual se usa una lámina plana de material termoplástico para darle la forma deseada. Si vimos anteriormente, en todos los procesos anteriores partimos siempre de un material polvo, un material líquido en el cual se ejecuta una acción. En el termoconformado no. En el termoconformado su materia prima, su producto en proceso es lo que es una lámina plana de material, ¿cierto? Este proceso se usa ampliamente en empaques de productos de consumo para fábrica de grandes artículos como tinas, domos, revestimientos internos para refrigeradores, entre otros. Aquí van a poder ver cómo funciona. Si pueden darse cuenta, este es el molde que se requiere que quede el producto. Tenemos unas abraceras que cogen la lámina de plástico y esa lámina de plástico se le genera un calor para que sea totalmente maleable. Entonces, el material pasa obviamente a ser mucho más maleable y obviamente por diferentes sistemas. Hay dos sistemas principales. Uno es por medio de compresión, de presión mejor dicho, en el cual llega un macho y le ejecuta acción a la horma para quedar en la deseada, o en lo más utilizado o lo más recomendado o lo que en este momento se ha utilizado mucho es el vacío, que si pueden dar cuenta, ese sistema que ven acá abajo es un sistema de vacío en el cual absorbe el aire y hace que todo este material se atraiga al molde y quede en la pieza totalmente moldeada. O sea, de pronto lo ven aquí un punto enredado, pero aquí lo van a observar más claro. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Primero, aquí pueden observar que la base de mi molde tiene unos orificios. Esos orificios son los que me van a ayudar por medio del sistema de vacío a chupar el aire que hay dentro del sistema para poder que se adhiera al material. Recuerden que yo quité todo el sonido porque es música electrónica de fondo. Entonces, se coloca el material que se requiere o que se hace el recubrimiento, lo pueden ver acá. Se coloca la lámina plástica. Se sostiene por unas abrazaderas. Se puede observar que él tocó el material para dar cuenta de que está totalmente rígido. Y pasa a un horno de calor. Como decía, el tiempo de espera puede variar según el material. Después de pasar por esa temperatura, mire la diferencia del material cómo quedó. Totalmente maleable. Se baja el material y mire lo que hace el sistema de vacío, chicos. Aquí ya colocó el material. Entonces inmediatamente cuando baje todo el material va a funcionar el sistema de vacío. El sistema de vacío lo que hace es esto. Atrae el material y quita todo el aire que hay para que se pegue al producto final. Entonces por debajo del material que... ¿Cómo? Por debajo del material que... Pues por ejemplo, no se llena la parte de abajo de esa pieza. ¿Sí me entiendes? Ah, ya te entendí. Normalmente, esto es un ejemplo que hicieron unos estudiantes para mostrar cómo funciona el sistema de vacío. Esto lo utilizan no para ese tipo de material, sino para el tema de, digamos, para el recubrimiento de una tina, de un jacuzzi, en el cual el recubrimiento se hace por un lado. Pero si se quiere realizar por el otro lado, lo que hacen muchos
y hacen un proceso de manera hacia el otro lado, pero no es muy recomendable. Pero el producto normalmente se ejecuta es para ese tipo de cosas. Te doy un ejemplo. Este tipo de productos, que es un jacuzzi, el revestimiento que tiene este producto es por un solo lado. El otro lado no tiene este mismo recubrimiento. Yo puedo dar acá. Este recubrimiento blanco es hecho por polímeros. Al otro lado no tiene ningún tipo de recubrimiento. El objetivo de ese tipo de sistemas es para ese tipo de productos, ¿cierto? Dime. Ese, pero al otro lado, ¿cómo así? Habla del marco del jacuzzi. Hablo de que, no, no de la parte de madera, sino todo lo que es adentro y todo lo que es la parte superior. La parte inferior, es decir, por debajo de esta cubierta blanca, no tiene el mismo recubrimiento de polímero. ¿Sí me hago entender? Ah, bueno. Venga, yo se lo muestro. Yo creo que existe un video de eso para que se De pronto, por ejemplo, ellos lo recubren con esa madera para tapar esa parte que queda como feita, porque la verdad queda feito eso. Sí, sí, queda feo. Tenemos conformado. Miren acá. Acá decimos sistema como tal de termoconformado. Se pueden darse cuenta acá. El sistema de vacío hace que el material se pegue y se cubra toda la parte superior. Ah, ya. Toda la parte superior. Algunas empresas lo que hacen es que voltean y ese mismo proceso, pero en ocasiones no queda igual porque queda doble recubrimiento a los lados. Por eso es que normalmente ese sistema se utiliza más que todo para ese tipo de productos, que antes requiere recubrimiento por uno de los lados. Un ejemplo, cuando ustedes han visto los capós de los carros, ¿cierto? Algunos tienen un recubrimiento en la parte superior, pero en la parte inferior solamente tienen pintura. Entonces, eso es como un ejemplo que quería que es bueno como aclarar, ¿cierto? Es claro, está ahí. Compañero, David, creo que voy a preguntar a David, ¿cierto? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Chicos, ¿dudas hasta aquí? Ninguna, todo muy claro. Con ustedes me rinde mucho porque ustedes nunca preguntan nada. El proceso normalmente de los polímeros para hacer, por ejemplo, dependiendo pues del producto que se vaya a realizar, Sí. normalmente siempre se utilizan dos materiales o a veces hay varios para hacer un solo producto. Muchas veces tiene mucha variedad de productos. Si tú en ese momento, todo depende obviamente del tipo de material que se haya a requerir, ¿cierto? Y también del producto que se quiera realizar. Muchos productos, digamos, con el fin de tener una mentalidad de reciclar, utilizan partículas digamos, de plástico viejo, partículas de plástico nuevo. Y si, digamos, es un material que necesita una rigidez mucho mayor, colocan polímeros o partículas de, digamos, madera hasta de aceros, pero no acero, más que todo aluminio, ¿cierto? Que ayuda a que el material tenga una firmeza mucho mayor. Todo depende del tipo de material que vayan a realizar, ¿cierto? Todo siempre va a depender de eso, del tipo de material que vayan a realizar y de las propiedades que le quieren hacer a ese material. Entonces, todas esas combinaciones se tienen en cuenta, como lo mencioné, de acuerdo al producto. ¿Es claro? Claro, profe. Y otra pregunta, Sí, profe. claro. Entonces, el producto para las espumas de sillines de motos, ¿en qué entrar? ¿En cuáles de esas categorías entrarían? ¿Inyección? El cuál? El sillín de la moto. Sí, el de la espuma, el sillín de la moto y el de la espuma de un carro, de los sillines de un carro. Pero el de que el de recubrimiento, el de la tesín de la moto, eso es tela. No, no, ¿O no, no? no, no. O sea, si la espuma donde uno se sienta, eso tiene una base, la espuma y el forrado, o sea, o
que viene en el medio, o sea, la espuma donde uno se sienta. Ah, ok, Sí. ya te entendí, ya te entendí. Ese tipo de productos normalmente ¿sabes? Lo que normalmente lo pueden hacer, lo hacen en inyección o también lo pueden hacer en termoconformado. Pero en termoconformado no es como uno por uno, sino que hacen toda una línea de materiales, es decir, de productos y le hacen ese mismo proceso para cortarlo, pero normalmente es por inyección, esa parte del material. Digamos, para recubrimiento de algunas piezas de motos, también digamos como ¿cómo le dice? Las tapas. Muchas tapas de moto se le hacen este tipo de procesos también, de recubrimiento de polímeros. ¿Por qué? Porque el recubrimiento de polímeros en muchas ocasiones sale mucho más económico que, digamos, llegar a hacerle un proceso de revestimiento de acero o de otro tipo de material. Entonces, se ve igual por así decirlo, bonito, y puede tener obviamente un nivel de firmeza, pero no tanto obviamente como otro material. Mateo, ¿ibas a decir algo? Profe, sí, cuando por ejemplo las tapas se dañan y por ejemplo uno las arregla con fibra de vidrio, eso entraría en los polímeros también. Eso, la fibra de vidrio es un polímero, hace parte de esa variedad de polímeros. Solamente que las partículas que utiliza son, pueden variar en cantidades diferentes, pero sí, hace parte. Y ese tipo de arreglos, muchas no han dado cuenta que mucho lo hacen es con calor. ¿Por qué? Porque como al ser es un polímero, el calor ayuda a que sea más maleable y que pueda llegar a volverse a unir y poder evitar como el quiebre o unir piezas ya quebradas. De hecho, profe, en la fibra de vidrio, el mismo material genera el calor, ¿cierto? Por ejemplo, yo trabajo con polímero de inyección de espumas de moto, como le dije, y entonces uno, como, o sea, lo bueno es que en algunos polímeros se pueden, después del proceso, después de que el producto ya está hecho, se pueden, como ellos no tienen como ninguna distinción de, por decir así, que si junto este con este no me da. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos moldes de fibra de vidrio y el material con que nosotros trabajamos genera mucho calor, demasiado calor. Y en alguna ocasión nos toca dejar que el molde se enfríe para poder que pueda seguir trabajando bien. Sí, es que, digamos, hay muchos productos en los cuales el nivel de temperatura tiene que ser totalmente estandarizado. Ustedes como tecnólogos, ingenieros, no deben de ser expertos en crear un material, pero sí tener presente las capacidades de cada uno de estos. ¿Cómo así? Lo que dijo el compañero, hay moldes en los cuales llega a un nivel tan alto de temperatura que les toca parar para poder continuar, porque el material ya está dejando a un punto de pasar de ser maleable a un punto de cristalización o ya de derretimiento como tal. Cristalización sabemos que lo que es, que llega a un punto en el cual se quiebra, cuando se endurece se quiebra. Y el otro es que ya cambia su forma por el calor tan grande que tiene. Entonces, todo tipo de productos resisten una cantidad de calor, pero también tienen que tener unos límites para poder trabajar y lo que nosotros debemos de saber en el momento de trabajar con estos. Pero me encanta que al menos por fin me estén en este momento aportando obviamente a esto. Me gusta que les interese un poquito sobre el tema. Y eso es algo que vamos a ver ahorita más adelante cuando les coloque la primera tareita del proyecto de grado, ¿cierto? Chicos, ahora continuemos. Ya después de finalizar y entender como los principales o los más conocidos procesos de los polímeros, ¿cierto? Yo siempre se sabe que me gusta colocar un tiempo para hacer alguna actividad recordando lo que ya anteriormente hemos aprendido. Entonces, ustedes saben que ustedes tienen esa presentación en su Classroom. Si ustedes van a su Classroom, pues si lo tuviera aquí, para que no lo tengo acá. No lo tengo acá. Voy a abrir Classroom. Qué pena, chicos, no sé por qué no lo tenía abierto. Eso, el 350. Pues en la unidad número 2, identificando los materiales de fabricación,
Acá van a encontrar la presentación que estoy mostrando. Por eso tiene 80 y 90 diapositivas. No es que sean 90 diapositivas que vimos hoy, no. Sino que aquí están todos los procesos anteriores. Se pueden dar cuenta. Entonces, para que puedan ver la actividad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En la empresa se obtiene la siguiente información. Tienen 25 operarios. Ganan un salario mínimo. Tienen unos CIF de 4.800.000. Trabajan de lunes a viernes 8 horas, los sábados 6 horas. Tienen 45 minutos de descanso todos los días. Tienen una eficiencia promedio de 76%. Y dentro de su empresa hace los siguientes procesos: de extrusión, desoplado, calandrado, inyección y termoconformado. Cada uno de estos procesos tienen en cuenta un tiempo de proceso, en el cual, ojo, 1,304. Ojo con eso. Primero, uno que es coma y otro que es punto. Puntos para miles, comas para decimales. Entonces, de acuerdo a esta información y a esos procesos, realizan como tal un pedido en agosto, el pedido número 1, que el producto número 1 hace los procesos A, C y E. Entonces, A, C y E. En septiembre hacen el producto número 2, que tiene los procesos B, C, D y E. Y para hacer un producto tienen que hacer esos procesos. Para hacer el producto número 3 tienen que hacer esos procesos. Para hacer el producto número 4 tienen que hacer esos procesos. Para hacer el producto número 5 tienen que hacer esos procesos. Preguntas. Primera, calcular cantidad de unidades. Segunda, calcular costo de unidad. Tercera, calcular ganancias si se vende el producto un 30% por encima de su costo. Entonces, tienen en este momento para realizar esta actividad me la tienen que subir. Me la tienen que subir al Classroom. La tienen que realizar. Tienen en este momento para realizarla, ¿qué? 10 minutos. Y ahí sí tampoco nadie dice nada. Chicos, es para que le dicen en este momento. La van a realizar. Deben por favor un segundo, chicos. Era. Ya, no. Perdón, ¿qué es el CIF? Qué pena, chicos, es que no lo escuché porque estaba limpiando un reguero de la perra. ¿Qué me dijiste? ¿Qué es lo que significa el CIF? CIP. CIF. Costo en directos de fabricación. ¿Te acuerdas para calcular punto de equilibrio? Ajá, sí. Eso. Pues, con esa información me van a realizar esos 3 puntos. Tienen media hora hasta las 3:30 y me lo suben al Classroom, que ya habilité la opción de tarea. Y a las 3:30 me vuelvo a conectar y lo resuelvo yo. ¿Dudas? Profe, yo en este momento estoy como sin computador. Entiendo perfectamente. Para los chicos que están... Profe, qué pena, igual. Listo, chicos, para los que en este momento no tienen computador, yo les pediría lo siguiente. Háganlo, voy a dar plazo en este momento para que lo realicen hasta la noche. Listo. Pero les pido en este momento que en este tiempo hagan un borradorcito a mano. Empiezan a mirar por cómo resolverlo y simplemente como un borrador, que simplemente en la noche simplemente sea cogerlo, sacarlo y subirlo. ¿Listo? Así quedamos Diego, Brian y Mateo. Profe, ¿cuándo lo subiríamos? Profe, sí, profe, le hago una pregunta. Yo no lo he podido visualizar como en el Classroom. ¿La tarea o la presentación? Es lo que hay que hacerle, lo que hay que montarle para ahora. La actividad está escrita en la presentación que les acaba de comentar, que está acá en identificando los materiales de fabricación, identificando. Y la actividad, aquí está, actividad de 15 de septiembre. De septiembre, de octubre, perdón, de octubre.
Qué vergüenza. Listo. Listo, compañero. Si de pronto no lo Bueno, entonces, encuentra, me ¿cuándo se la dice. subiríamos? ¿Cuándo se la subirían? En la noche. Listo, pues. Traten de hacer así como a mano borrado. Listo. Entonces, chicos, tienen hasta las 1:30 para que lo realicen y ahorita me vuelvo a conectar yo. Pues yo no me voy a desconectar. Yo voy a dejar de grabar y voy a estar acá para resolver duditas de pronto. Pero no dudo de cómo hacerlo porque la idea es que ahorita yo lo voy a hacer, sino como de contexto como tal y voy a estar aquí conectado con ustedes.